La palabra del Señor nos enseña la historia de un hombre. Este hombre era un esclavo. Este esclavo, como era muy usual, ya siendo porque lo compraron o porque nació en la casa de su amo fue el que le puso nombre. Los amos eran los que les ponían nombre a los esclavos y el nombre que le escogieron a este esclavo específico era Útil. Así que no sabemos, ¿verdad?, si nació el bebito o si lo compraron en algún lugar, pero lo vieron con cara de útil. Ya desde ese momento, ya él sabía muy bien para qué estaba. Y él sabía muy bien en qué consistía su valor, ¿verdad? Mientras sea útil, lo queremos. Mientras cumplas aquello para lo cual te compramos o te llamamos, aquí tenés un lugar. Así que Útil pues formaba parte de lo que era muy común en esos tiempos. Los historiadores dicen que en el Imperio Romano una tercera parte de la población eran esclavos. Otra tercera parte de la población habían sido esclavos y fueron liberados o compraron su libertad. Y solo la otra tercera parte era gente que había nacido libre. Entonces imagínense el contexto en el que vivían, que casi todo el mundo que usted conocía era o había sido esclavo en algún momento. 2/3 partes de las personas eran o habían sido esclavos en algún momento. Él no era nadie especial, es cierto. Es cierto que en ese momento para subirle el valor a ellos se les educaba a veces, dependiendo, algunos sí les podía hacer, se les pagaba hasta salario porque podían comprar su libertad, pero igual el abuso físico y sexual era muy normal de lo que sufrían estas personas. Igual, aunque compraban la libertad, seguían debiéndole a las personas para las cuales, de las cuales habían sido su propiedad en algún momento. Y de hecho, el gran Aristóteles escribió que los esclavos son un pedazo de propiedad animado. Imagínense, el esclavo es un pedazo de propiedad animado. Así que él era uno más de muchísimos que eran o habían sido esclavos. Habían muchos como él, no era nadie especial. Y estas personas, no importa lo que ellos hicieran, siempre iban a ser insuficientes. Cuando alguien veía a un esclavo, lo veían como insuficiente a nivel intelectual, lo veían como insuficiente a nivel espiritual, insuficiente a nivel moral. Si Útil venía caminando por una acera, usted decía, uy, ahí viene un esclavo, y se cambiaba de acera. Porque no veían a los esclavos con buenos ojos, no veían a los esclavos como gente admirable, eran personas como que mejor no estar con ellos, no juntarse con ellos. Y para peores, Útil cometió el mayor pecado que puede cometer un esclavo, y es dejar de ser útil. Útil dejó de ser útil y se metió en un grave problema. No estamos seguros en cuál fue el problema en el que Útil se metió. Pero Juan Crisóstomo, 400 años después de Cristo, escribió que él creía que el problema que habían tenido era que le había robado a su amo. Y como le robó, salió huyendo. Pero en realidad no sabemos si de verdad fue eso. Puede ser que su amo lo envió a ayudar a un amigo que estaba lejos y simplemente decidió quedarse más tiempo hasta el punto que pensaron que estaba escapado. Podría haber sido que representó a su amo en un negocio y que usó tan mal los recursos de su amo que le salió carísimo, que se jaló un tortón. Lo único que sabemos es que Útil dejó de ser útil. Que Útil estaba en un problema enorme. Como él era un esclavo y era gente que no era importante, era gente a la cual pues, eran vistos como pedazos de propiedad, el destino de él estaba en manos de otras personas. Y lo que a él le tocaba, lo que a él le esperaba en casa, porque en este momento él estaba lejos de casa, de nuevo pues, parece como que había huido, que se había alejado. Y lo que le esperaba cuando regresara era lo que le esperaba a cualquier esclavo. Lo podían azotar, lo podían marcar como ganado o lo podían ejecutar. Esa decisión la tomaba el amo de Útil. Así que él estaba en una posición sumamente vulnerable y es una posición en la que ninguno de nosotros nos gusta estar. A ninguno de nosotros nos gusta estar en una posición en la cual nosotros no decidimos qué va a pasar con nuestro futuro, ¿verdad?
Nosotros siempre queremos ser aquellos que deciden qué pasa con nuestro futuro, porque vivimos en una sociedad que es como muy individualista. Entonces nosotros queremos hacernos la ilusión de que podemos decidir qué va a pasar siempre con nuestra vida sin importar lo que otros hagan. Nosotros preferimos creer en la ilusión de que no necesitamos a otras personas, que nosotros siempre vamos a poder decidir qué va a pasar con nuestro futuro. Pero hay personas como Útil que en realidad nos comprueban lo contrario. Hay momentos en los cuales nuestro futuro depende de alguien más. Hay momentos en los cuales una persona se ha enfermado a tal punto que todo su futuro depende de cómo lo cuide su familia. Hay personas en las cuales ya los años o la vejez los han llevado a depender tanto de otros que su futuro literalmente depende de qué decida hacer su familia con esa persona. Hay momentos en los cuales tal vez una mala decisión puso nuestro futuro en manos de alguien más, en manos de alguien a quien, no sé, le hicimos daño, o en manos de, no sé, un juez que va a decidir qué va a suceder o qué va a pasar. Pero nosotros, como somos tan individualistas, preferimos hacernos de nuevo esa ilusión, ¿verdad? Y aplaudimos las historias de la gente que dice: uy, nadie creía en mí, pero yo seguí adelante y levanté esta empresa, yo seguí adelante y levanté este ministerio, yo hice esto en ese momento, ¿verdad? Y uno lo aplaude y uno: wow, qué increíble. Es muy difícil que en serio uno encuentre a alguien en quien nadie haya creído. Casi todos nosotros, Dios ha puesto a alguien en nuestra vida que ha creído en nosotros en algún momento y que nos ha ayudado. Y muchas veces nuestra vida es la vida que tenemos por la influencia de la gente que está a nuestro alrededor. La historia de Útil la encontramos en una carta muy pequeñita que se llama Filemón. En Filemón se nos está narrando la historia de este esclavo. Se nos está narrando qué es lo que iba a pasar con él. Se nos está contando qué es lo que iba a suceder en la vida de él. Y así que en Filemón, en el versículo 7, en el versículo 8, perdón, Pablo le está escribiendo. Filemón era el amo, era el dueño de Útil. Y el apóstol Pablo llega y le escribe en el versículo 8 de Filemón: por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, que significa útil. Te suplico por mi hijo Útil, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso es que Útil se alejó de ti por un tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, ya no como esclavo, sino como algo mejor, como un hermano querido. Muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. De modo que si me tienes por compañero, imagínese el apóstol Pablo escribiéndole eso a usted. Así que si usted considera que soy su amigo, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra. Te lo pagaré, por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Mira, así como que yo se lo pago, pero papillo, usted sabe cómo es. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor, reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. Onésimo, Útil, estaba en un punto de su vida en el cual su futuro dependía de qué pasara, de qué decisión tomara alguien más. Qué feo estar ahí. Qué difícil estar en ese momento cuando alguien más es el que va a decidir. Cuando alguien más es el que puede marcar qué va a pasar o no va a pasar. Cuando, ya no depende de mí qué pasa en este matrimonio porque mi cónyuge está actuando de cierta manera o porque ha tomado ciertas decisiones, ¿verdad?
Qué difícil que es lo que va a pasar con mi familia porque mis hijos ya son personas independientes, están tomando ciertas decisiones, lo que se ve en el futuro, no estoy seguro de qué va a pasar, no estoy seguro de qué va a venir. Uy, qué difícil porque mi jefe está pensando hacer esto y aquello. Qué difícil estar en un punto vulnerable. Y ahí estaba Útil, ahí estaba Onésimo ese día. Y aquí nos encontramos con 3 grandes milagros que produce la misericordia. ¿Cuántos les gustan los milagros? La misericordia produce milagros. Y el primer gran milagro que yo me encuentro aquí en esta historia de este esclavo es el milagro de que alguien ponga las manos en el fuego por uno. Es un milagro que alguien decida poner las manos en el fuego por uno. De hecho es tan milagroso que ninguno de nosotros quisiera hacerlo por alguien más, ¿verdad? No juegue cristiano, ni usted ni yo, que quisiéramos tener que poner las manos en el fuego por alguien, ¿verdad? Es como ay, ve a ver cómo le va, y usted se jaló la torta, y usted es su problema, ve a ver usted qué hace. ¿Verdad que ninguno de nosotros quisiéramos tener que jugarnos nuestra credibilidad, ¿verdad? Saliendo por alguien más, porque a todos nos han quedado mal, ¿verdad? ¿A alguien aquí le han quedado mal? ¿A alguien aquí le han quedado malísimo? ¿A alguien aquí le han quedado pésimo? Sí, hermanos, somos de los mismos, ¿verdad? Hay gente, ¿verdad?, por la que uno abogó, por la que uno habló, por la que uno dijo démosle otra oportunidad para que después las cosas salieran pésimo. Yo creo que a todos nos ha pasado. Y el problema es que nosotros decimos, ya no lo vuelvo a hacer. Lo que uno aprende es que no hay que confiar en nadie. Lo que uno aprende es que no, qué barbaridad, cada cual por lo suyo, que cada cual ve a ver qué hace. Pero en realidad eso no es lo que nos enseña la Biblia. Hay personas que necesitan ángeles en su vida, y esos ángeles no van a venir del cielo, van a venir del centro evangelístico. Hay personas que están necesitando ángeles como lo fue Pablo para Útil ese día. Como Pablo decidió hacerlo para este esclavo, él se convirtió en un ángel en un momento en el cual él no tenía nada que hacer por sus propios medios. Pablo decidió intervenir porque él sabía muy bien la gran diferencia que había entre un esclavo y su amo. Y Pablo sabía que si ese esclavo en la posición en la que estaba regresaba a su amo sin que alguien le ayudara, esta historia iba a terminar pésima. El final de la vida de ese esclavo iba a ser terrible. Y Pablo dijo, yo no me puedo quedar de brazos cruzados, alguien tiene que meterse acá, y si nadie más se mete, me meto yo. Ahora, eso es muy difícil porque la verdad da miedo poner las manos en el fuego por alguien más. Y seamos honestos, hay muchos parásitos de credibilidad. ¿Usted se ha dado cuenta? Hay gente como que anda con otros para que se le pegue la credibilidad, porque eso pasa a nivel social, ¿verdad? Si me ven tomando café con alguien, si me ven conversando con una persona, se me pasa su credibilidad, ¿verdad? Entonces es como no sé, como vimos en Costa Rica, ¿verdad? Es así como, uy, ve ahí está el presidente en el súper, ¿verdad? Y va corriendo uno, presi, ¡pum!, ¿verdad? Ahí va el selfie, ¿verdad? Que todo Costa Rica sepa que el presi y yo vamos de compra juntos, ¿verdad? Porque se nos pega esa credibilidad, y hay personas que son como parásitos, que lo hacen para manipular a otros, ¿verdad? Entonces es así como, no me dejes, le prometo que voy al próximo encuentro y que Dios me va a cambiar y no sé qué. Y en realidad no está esperando que Dios lo cambie, no quiere cambiar en nada. Lo que está haciendo es postergando y usando la credibilidad de algo como para medio arreglar la torta. Todos nos hemos encontrado con gente así. Todos sabemos que existen personas así. Por eso me parece muy interesante aprender de cómo lo hizo Pablo, este milagro de poner las manos en el fuego por alguien más. Si usted se pone a ver lo que nosotros acabamos de leer, usted se da cuenta de algo. Pablo está en la cárcel. Si usted está en la cárcel, significa que Pablo no fue a buscar al esclavo. Pablo no fue a decir, Útil, ¿dónde estás, Útil? ¿Verdad? Pablo no fue el buen pastor que trajo la oveja perdida. No. Pablo no podía moverse, Pablo no podía salir de donde él estaba. Él no podía decidir a dónde iba. Él no podía decidir quién venía a verlo. Él estaba en la cárcel. Significa que este esclavo tomó la decisión de ir a buscar la ayuda. Tuvo la iniciativa y el compromiso
de por cierto periodo de tiempo estar visitando a Pablo, ir a ser discipulado por Pablo, ir a ser formado, aconsejado por Pablo, significa que él por un periodo de tiempo decidió pararse ahí a la par de las rejas de Pablo y decir: Pablo, estoy aquí porque necesito que algo cambie en mi vida. Pablo, estoy aquí, necesito que algo suceda en mi vida. Pablo puso las manos en el fuego porque este hombre había demostrado un compromiso, había demostrado una iniciativa. Por eso usted no puede ir a hacerlo por cualquier persona. Yo sé que habrá momentos sobrenaturales donde Dios se lo diga, donde Dios lo haga o algo así, pero Pablo aquí lo está haciendo por alguien que ya había demostrado un compromiso de querer cambiar, de que algo pasara en su vida. Y además había tenido una relación ya muy cercana, porque lo empezó a llamar hijo. Para que lo empezara a llamar hijo es porque ya lo conocía, ya sabía las mañas que tenía, ya sabía su sentido del humor, ya conocía qué comida le gustaba. Si lo empezó a llamar hijo es porque ya había tenido una relación muy cercana. No era cualquier persona, cualquiera que se hubiera encontrado en la calle. Lo estaba llamando hijo. Y como lo consideraba su hijo, él dijo: yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar en esto. Yo voy a meter las manos en el fuego por vos. Yo voy a jugarme mi nombre para que alguien te ayude a vos. Además, ya había cambiado. Dice: era inútil, pero ahora es útil. Significa que algo ya había empezado a cambiar en la vida de este hombre, que habían cosas que ya habían empezado a ser transformadas. Pero por último, yo creo que todos tenemos que aceptar que corrió el riesgo, porque poner las manos en el fuego por alguien más siempre va a implicar correr un riesgo. Siempre va a implicar jugársela. Siempre va a implicar dar un paso donde uno dice: estoy confiando en esta persona, pero si esta persona hace algo, nos vamos todos. Por eso, de nuevo, yo le repito: no lo haga por cualquiera. Pero estoy seguro que hay personas que están necesitando el milagro de la misericordia y que Dios te quiere usar para traer ese milagro sobre ellos. Hay que saber hacerlo con sabiduría, hay que saber hacerlo con entendimiento, pero hay que saber hacerlo con amor. Y Pablo dio ese paso. Pablo dijo: ok, yo pongo las manos en el fuego por vos. El segundo milagro que hace la misericordia lo vemos en Filemón, el amo, el dueño, quien era dueño literalmente del futuro de este hombre, el que podía decidir qué iba a pasar mañana con él. Si él decía se muere, se moría. Él podía decidir literalmente si esa persona seguía respirando un día más. Era su dueño. Y entonces Pablo le escribe a Filemón, era un hermano de la iglesia. Pablo le escribe a Filemón y le dice: Filemón, yo entiendo que útil se convirtió en inútil, pero déjame decirte algo: una vez más ha vuelto a ser útil. Qué difícil que es para nosotros creer que alguien que nos falló puede volver al lugar donde estaba antes, ¿verdad que sí? Cuando alguien nos falló, para nosotros imaginarnos que ese inútil puede volver a ser útil, es así como: no, es en serio, no, yo no le creo. Yo no le creo, es mentira. Yo sé que por dentro sigue siendo inútil, aleluya. Para nosotros creer que ese inútil va a volver a ser útil algún día en su vida es tan difícil. Porque nosotros decimos: no, ya me falló, porque esta persona ya cometió ese error. Y uno de los grandes milagros que abre la misericordia es el milagro de creer que alguien puede cambiar, el milagro de creer que alguien puede crecer, el milagro de creer que alguien puede ser diferente. Porque ¿sabe qué es lo impresionante cuando nosotros leemos Filemón? Que Pablo no solo le está diciendo: útil se volvió inútil, pero ya Dios hizo un milagro y lo volvió a hacer útil. Pero déjame decirte algo, Filemón: ahora no lo vas a seguir viendo simplemente como alguien útil, ahora lo vas a empezar a ver como un hermano. O sea, ya no se trata de si te sirve o no te sirve. Pablo le está diciendo: ahora quiero que lo empieces a ver como un hermano. Y es más, si le dice como persona, en la Reina Valera dice lo que dice literalmente en griego: en la carne. O sea, que lo veas como hermano no solo en la iglesia, sino hasta fuera de la iglesia. Él es tu hermano ahora. Él es tu hermano. ¡Guau!
O sea, no solamente puede volver a ser como era antes, sino que puede ser mucho más de lo que era antes. Ese es el milagro que Dios hace con el ser humano. Dios no solo nos toma en los momentos en los cuales en nuestro pecado, nuestras pésimas decisiones nos echaron a perder la vida y nos volvieron inútiles. Dios no solo hace el milagro de volvernos a ser útiles, nos hace el milagro de hacernos parte de algo más grande, de hacernos su familia. Y Filemón se trata de que lo que Dios hace con el ser humano, la iglesia lo hace también con el ser humano. Eso es lo que está predicándonos aquí este pasaje. Si Dios lo hizo por alguien, la iglesia, su iglesia también debe hacerlo por esa persona. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Por qué es tan difícil creer que alguien puede volver a ser restaurado? Y mucho más difícil creer que puede ser mejor de lo que era. No solamente puede volver a ser útil, puede ser más que eso. No solamente puede volver a ser restaurado, puede ser más que eso. No solamente puede volver a ser restaurado su familia, su vida, su matrimonio. Puede pasar todavía mucho más que eso. En eso consiste lo que Dios hace por nosotros. Y eso es lo que hacemos aquí en la iglesia. Nosotros creemos que Dios no solamente puede restaurar, sino que puede hacer mucho más de lo que has visto hasta ahora. Pero qué difícil para nosotros creer que alguien puede ser todavía mejor. Yo conversaba esto con mi esposa, ¿verdad? Porque siempre me gusta conversar con ella de lo que voy a predicar y tener ese feedback, ¿verdad? Como a ella le gusta dar tanta consejería y todo, ¿verdad? Ella me decía, sí, pero usted sabe que es peligroso decir eso, porque usted sabe que hay gente que es abusiva, usted sabe que hay gente que es manipuladora y no sé qué, sí, pero yo me ponía a pensar, ¿es cierto? Y por eso les comenté lo que hizo Pablo y cómo lo hizo. Pero yo me pongo a ver cerca mío. Yo le decía a ella, yo me pongo a ver, por ejemplo, aún el equipo pastoral con el que trabajo todos los días. Yo me pongo a ver esas personas y son gente que los conozco desde hace años y conozco sus testimonios y conozco lo que Dios ha hecho en ellos. Y si usted los conociera, ni un café se toma con algunos de ellos, ¿verdad? Yo creo. Conozco sus testimonios, conozco sus vidas y los milagros que Dios ha hecho en ellos. Son gente que yo he visto que Dios no solamente tomó de un lugar donde el enemigo les había robado su futuro, sino que los restauró. No solo los restauró, sino que los hizo mucho más de lo que eran antes. Y es cierto, yo conozco también personas a las cuales Dios restauró y volvieron atrás y dijeron que no quiero ser útil, quiero seguir siendo inútil. Que no quiero ser útil, que quiero seguir yéndome y salen escapados. Y yo conozco gente, que también conozco muchos casos de gente que han simplemente dejado las cosas tiradas y abandonado al Señor. Pero también puedo decir que Dios hace milagros increíbles en aquellas personas que permiten que ese milagro suceda. Y por eso nos lleva al tercer milagro, el milagro de una oportunidad aprovechada. La misericordia abre la puerta a una nueva oportunidad. Y la gran pregunta es, ¿qué voy a hacer cuando me dan una nueva oportunidad? ¿Qué voy a hacer si alguien se atrevió a poner las manos en el fuego por mí? ¿Qué voy a hacer si alguien se atrevió a decir, ok, te voy a dar espacio para crecer y voy a dejar que comprobes que puedes ser más de lo que eras antes? Te voy a empezar a tratar como más de lo que eras antes, mejor de lo que eras antes. El milagro de aprovechar una nueva oportunidad. ¿Cuántas personas dejan pasar las oportunidades que Dios les da? ¿Cuántas personas cometen el pecado de abandonar las nuevas oportunidades que Dios les da? Y Dios te ha dado una nueva oportunidad con tus hijos, pero no la aprovechas. Dios te da una nueva oportunidad en tus negocios, pero no la aprovechas. Dios te da una nueva oportunidad del ministerio, pero no la aprovechas. Lo increíble con este hombre, con Útil, Onésimo, este esclavo, fue que él dijo, yo no estoy dispuesto a volver a ser esclavo. Este esclavo dijo, yo no estoy dispuesto a volver a ser inútil. Yo no estoy dispuesto a volver atrás. Yo no estoy dispuesto a quedarme igual a como era antes. Yo no estoy dispuesto a que las cosas sigan igual a como estaban antes. Si me están dando una oportunidad, yo la voy a aprovechar. Porque lo que resulta es que Filemón,
Fue escrito a este hombre, al amo, Filemón, que vivía en la ciudad de Colosas. Ahí hay una iglesia que por nosotros, por supuesto, conocemos, que le escribió también Pablo una carta que se llama Colosenses. Así que a la iglesia que quedaba en la casa de este hombre, de Filemón, le escribe la carta de Colosenses. Y esa carta hay gente que dice que la escribió probablemente una década después de haber escrito Filemón. Entonces Pablo viene y escribe, tienes que verlo ahora como un hermano, como más de lo que era antes. Y 10 años después escribe Colosenses. Y en Colosenses capítulo 4, el versículo 9, Pablo está hablando de su equipo y está diciendo que va a enviar a uno de los que siempre andaban con él, a uno de sus discípulos, Tíquico. Y junto con este discípulo, él les dice en Colosenses 4:9, y va con Onésimo, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Significa que años después, este hombre que estaba sin futuro, que no tenía en sus manos el derecho de decidir qué iba a pasar con su vida, años después nos lo encontramos como parte del equipo del apóstol Pablo. Años después Pablo lo tiene junto con la gente que él manda iglesias a ministrar, que él manda iglesias en su propio nombre, poniendo las manos en el fuego por ellos. Y Pablo le dice: Onésimo, es hora de que volvás a casa, necesito que vayas a ministrar a la iglesia de Colosas. Y les escribe: les voy a enviar a uno de ustedes, a Onésimo. Les voy a enviar a ese hombre, al que ustedes conocían como útil nada más. Ahora lo van a ver, su hermano, lo que es capaz de hacer. Imagínense qué increíble esa gente recibir al que una vez conocieron como un simple esclavo, pero que ahora Dios había hecho un milagro tan grande en su vida, había transformado tanto su vida, que era parte de los discípulos del apóstol Pablo. Imagínese los milagros que Dios puede hacer en su vida si usted aprovecha las oportunidades que Dios le está dando. Imagínese la vuelta que Dios le puede dar a su matrimonio. Imagínese la vuelta que Dios le puede dar a su familia. Imagínese la vuelta que Dios le puede dar a su destino, a su futuro. Imagínese el milagro tan grande que Dios puede hacer de aquí a 5, 10, 15 años. Es más, no tenemos forma de estar seguros de que sea esa persona. Pero hay algo muy interesante en la historia. Colosas quedaba, digamos, acá, y a unos kilómetros quedaba la ciudad de Éfeso. Entonces, unos 50 años después de que todo esto está pasando, uno de los líderes de la iglesia de Antioquía empieza a escribir una carta a la iglesia de Éfeso, que quedaba a unos kilómetros de donde vivían ellos, de la iglesia de Antioquía. Entonces le empieza a escribir una carta a la iglesia de Éfeso. Y una de las cosas que hace este obispo de Antioquía es que nos dice que el que está de líder, de obispo en la iglesia de Éfeso, se llama Onésimo. No estamos seguros si era la misma persona. No podemos decir que era la misma persona. Pero una de las cosas que siempre ha llamado mucho la atención es cómo una carta tan insignificante como Filemón es parte de la Biblia. Como una carta tan personal y como con un tema tan raro, ¿por qué deciden que sea parte de la Biblia? Porque la iglesia lo veía como inspirada por Dios. Y una de las cosas que se piensa es porque tiene que haber pasado algo tan significativo con estas personas que la iglesia lo veía como un ejemplo tan valioso. Imagínense si de verdad era esta misma persona. O sea, aunque no hubiera sido él, ya sabemos que era parte del equipo del apóstol Pablo. Pero ¿qué tal? Fantasiemos que aún ya muerto Pablo, igual Onésimo estaba haciendo mucho más de lo que en algún momento pudo haber sido. Hermano, usted puede ser mucho más de lo que ha llegado a ser hasta este momento. La gente a su alrededor puede llegar a ser mucho más de lo que ha sido hasta este momento. Su familia puede ser mucho más de lo que ha sido hasta este momento. Sus sueños pueden ser mucho más de lo que han sido hasta este momento. Yo sé que hay circunstancias tan duras y tan difíciles cuando nos sentimos que no tenemos futuro. No tengo ni siquiera poder de decisión sobre qué va a pasar mañana. Pero si lográramos ver a través del tiempo a una persona que ha comprometido su vida con Dios, nos sorprenderíamos de los milagros tan grandes que Dios es capaz de hacer. Muchos de esos milagros están aquí sentados ya.
Y hay muchos milagros más que están esperando a ser escritos en los cielos, de cosas poderosas que Dios quiere hacer con cada uno. Pero ¿cómo es que este Onésimo llegó hasta ese lugar? Por el milagro de la misericordia. Alguien una vez tuvo misericordia de una persona que no lo merecía. Alguien una vez tuvo misericordia de alguien en quien nadie más creía. Alguien una vez tuvo misericordia de una persona que era muy insignificante y que era descartable. Había muchos más como él. No era tan importante, no era nada importante de hecho. Esclavos morían todos los días. No era nadie valioso, no era nadie importante, no era nadie que usted dijera, wow, no era nadie impresionante. Pero alguien un día lo vio con ojos de misericordia. ¿Qué milagros tan grandes que hace la misericordia? ¿Qué milagros tan poderosos produce la misericordia? Si fuéramos gente que tiene misericordia, si fuéramos gente que actúa en misericordia, si fuéramos gente que entiende que a veces hay que pedir misericordia, en lugar de volvernos orgullosos y duros, entender que hay momentos donde necesito que alguien tenga misericordia de mí, como lo hizo ese hombre ese día. La misericordia hace grandes milagros, escribe grandes historias. Que nosotros de verdad seamos una iglesia que vea milagros de misericordia en el nombre de Jesús. Por favor, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro. No sé si usted se ha alejado de Dios y tal vez se ha sentido como este Onésimo, como útil, el esclavo pródigo, el que se escapó, el que se fue. No sé si usted tal vez nunca ha entregado su vida en las manos de Jesús y nunca ha puesto a Jesús en un lugar tan importante como debería tenerlo. Pero si usted nunca ha hecho esta oración para entregar su vida en las manos de Jesús y hoy por primera vez decide hacerla, por favor levante su mano, porque es una oración muy importante y queremos acompañarle. Tal vez usted ya hizo esta oración y necesita reconciliarse con Dios, regresar a sus caminos. También puede levantar su mano porque queremos orar con usted. Queremos que alguien le acompañe. Es una oración, la oración más importante de su vida. Dios le bendiga. Es esa oración en la que usted dice: Señor, yo te necesito. Y aquí no la han visto, por favor, aquí al puro frente. Gracias. Levante su mano sin ningún temor, sin ninguna vergüenza, sin importar la edad que usted tenga, sin importar qué haya pasado, qué haya hecho, qué no haya hecho. Qué valientes. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Únase a estas personas. Si usted necesita entregar su corazón y su vida completa en las manos de Jesús, Él va a hacer un gran milagro. Él va a hacer un gran milagro. Iglesia, repitamos todos juntos esta oración. Señor Jesús, en esta mañana reconozco que mis pecados me han alejado de Dios. Reconozco que he tomado malas decisiones, muchas veces sabiendo lo que estaba haciendo, pero me arrepiento. Jesús, te pido perdón. Necesito tu misericordia y hoy te la pido. Me atrevo a creer que me amas. Me atrevo a creer que vas a hacer un gran milagro y que algo va a ser transformado en mi vida para siempre. Amén y amén. Démosle un aplauso fuerte a estas personas.